En el episodio de hoy hablamos de homofobia, qué es realmente, en dónde empieza y cuándo termina, cómo puede llegar a afectar la vida de una persona, qué podemos hacer para no ser parte del problema, a quién recurrir cuando no podemos más con ella. Quédense para escuchar este episodio lleno de anécdotas personales, de ideas políticas, que nos hizo reír y llorar, pero sobre todo que nos dejó con ganas de cambiarlo todo. Este episodio es desde el fondo de mi corazón para Camilo. Esto es Sed de Sentido. La lista de problemas en nuestra sociedad es infinita y las formas de ayudar también lo son. Desigualdad de género, emergencia climática, maltrato animal, homofobia, bullying, desinformación, pandemias, xenofobia, explotación infantil, corrupción, violación de derechos humanos, falta de educación, falta de oportunidades, crisis de la salud mental. ¿Quién está haciendo algo? ¿Quién porta esa bandera? ¿Quién da esa lucha? ¿Y qué podemos hacer desde donde estamos y con lo que tenemos para contribuir? Hablemos con gente que tiene sed de sentido. Hoy, para los que nos están y las que nos están escuchando, estoy con un amigo muy querido de hace muchos años, una persona a la que admiro mucho, que me ha enseñado mucho y con la que he compartido muchas cosas. Él es Juan David, desde que lo conozco, que es hace más o menos casi 10 años. Su carrera y su vida se ha basado en el activismo por las minorías, especialmente en temas de la población LGBTI, de población diversa en Colombia, de racismo, de feminismo. Tiene estudios en ciencia política, una maestría en género y bueno, creo que es la persona perfecta para el tema del cual vamos a hablar hoy, que es homofobia. Ay, Juan. gracias, Juli, por invitarme, por hacerme partícipe de este sueño, por tenerme en cuenta, por dejarme hablar de estos temas que hoy en día se han vuelto mainstream, pero creo que nos falta siempre sentarnos otra vez a pensar qué es eso con lo que estamos luchando. Entonces, más que contento de estar acá. Bueno, voy a empezar con una pregunta con la que espero empezar todos los episodios, más enfocado en el nivel colectivo. ¿Qué le da sentido a tu paso por este mundo? La pregunta la voy a contestar también a nivel personal, porque pues lo personal es político. Lo que más sentido le da a mi vida es la lucha contra la homofobia. Siento que tengo muchas luchas y tú lo sabrás más que nadie, pero la homofobia en mi vida ha sido un hito negativo y la lucha contra ella me ha traído momentos muy positivos. Encontrarme luchando en distintos momentos, en distintos lugares es algo que me da mucho sentido y me dan ganas de pararme todos los días. Yo tengo un trabajo muy agotador, pero cuando recuerdo que trabajo por mi comunidad, por algo que hago parte, por algo que me ha pasado, para que no tenga que volverle a pasar a nadie más, eso me da fuerza, me da sentido, me da ganas, me da deseo de ser, de existir, de estar. Y también me da razones para estar, ¿no? Como no es solo que me mueve, sino me explica por qué me muevo. Y eso empezó desde muy chiquito. La homofobia es algo, y ya la definiremos más adelante, pero es algo que nos toca en todos los momentos y no hay tristemente escapatoria. Y me gustaría compartir ahí una imagen muy clara, muy personal, pero también muy política o que se fue volviendo política y es por allá en el 2002, yo tenía 7 años, yo pues ya era un niño desarrollado, ya tenía gustos y deseos, y era muy claro para mí que las mujeres y las niñas no eran mi orientación, no eran algo que me gustara. Yo muy amigas de ellas, claramente, porque como marica las mujeres y las niñas son nuestro espacio seguro. A los 7 años, mi tía más cercana tuvo un hijo, que sería mi primo, y yo en medio de todo lo cuidaba muchísimo. Yo iba a su casa, yo iba a preguntar cómo está el bebé, además porque para mí era el primer bebé que yo veía como en la familia. De cerca. Exacto. Y yo iba mucho a la casa. Alguna desafortunada noche de novena, de familia, además, el papá de mi primo, yo no me acuerdo el contexto, o sea, no me acuerdo por qué salió la conversación y he buscado en mi memoria por qué estaban hablando de eso. Dijo algo como, claro, es que los maricas solo son violadores de niños. ¿Qué?
Tacho, ¿tú sabías qué significaba la palabra marica en ese momento? ¿No? No, yo me acuerdo que de vuelta a mi casa, yo en el carro le pregunté a mi mamá, ¿qué es un marica? Mi mamá, siempre una mujer muy revolucionaria, mi mamá y mi privilegio también de vida ha sido tener una mamá pro derechos humanos, feminista, de izquierda, dijo, tu tío es un tonto, un marica es una palabra muy fea para referirse a personas que le gustan personas de su mismo sexo. Claramente yo tenía 7 años y no pregunté, y mi papá desesperado de mi preguntadera en el carro, dijo, Juan, esos solo son hombres que le gustan a otros hombres. Ok. En ese momento tú sentiste un clic como de, ay, a mí me pasa eso. Más que un clic fue temor, fue, fue llanto interno, lo puedo yo poner en esas palabras, porque fue más lo que resonó en mí, no fue tanto, ok, me gustan los hombres, yo soy un marica, sino yo soy un violador. Y Wow, eso qué fuerte. marcó mi vida para siempre. Y ese hito, hoy en día, después de años de terapia, puedo decir, fue homofobia, fue fundante en mi forma de representarme y fue lo que a mí, entre comillas, me quitaría casi 20 años de vida para poder decir, yo soy marica, yo soy gay, pero no soy violador. Y comparto esto es porque en la cultura popular tenemos ideas o imágenes muy claras de lo que es homofobia. Yo lo llamo la homofobia socialmente repetida, ¿sí? Que es la imagen de los hombres cogidos de la mano y alguien gritando. Pero la homofobia empieza desde nuestras casas. En este caso fueron mis tíos, pero también fueron mis papás al no decir nada. Claro. Y esta violencia, esta fobia muy clara que yo empezaba a entender a los 7 años, sería un motor negativo dentro de toda mi existencia. Hasta los 20 que gracias a la vida pude cortar ese patrón, y ya podemos hablar más adelante de eso, de cómo llegamos a liberarnos, además que, claro, hablando con otros activistas, otras personas de la comunidad, solo cuando uno se da cuenta de que la violencia lo ha perseguido, lo ha marcado desde tan chiquito, es que uno puede romper esa cadena. Porque romper la cadena con la imagen de dos personas, dos hombres, dos mujeres, dos personas trans cogidas de la mano y gente que los apoya, esa imagen, ¿sí?, de reivindicación, no reivindica todo lo que es realmente la homofobia o la lucha contra la homofobia. Es algo muy doloroso y muy feo, pero es muy superficial, es como la punta del iceberg, ¿no? Exacto, es la imagen más clara. Ujú. Y como imagen más clara, agradezco a todos los colectivos y a todos los activistas que hacen activismo sobre eso, pero al final nos deja, o a mí personalmente me deja en un sinsabor. Y el sinsabor hace referencia a qué bello es que podamos salir a cogernos de la mano y besarnos a quien amamos, pero ¿quién se pregunta por todo el daño que ya se hizo antes de? ¿Qué pasa antes de eso? Digamos, antes de que una persona decida salir con su pareja cogida de la mano, con su pareja del mismo sexo cogida de la mano, ha pasado por un montón de violencias y todo un proceso. Y hay que preguntarse también por eso. Y eso me hace pensar en la homofobia que puedes sentir por ti mismo, como que te siembran. Me parece que una de las partes más dolorosas de la homofobia puede ser sentirla al interior de ti. Cuando ese juicio pareciera que fuese una voz interna, no me imagino lo difícil que puede ser. Claro, para analizar eso hay que hacer un cambio de gafas, de visiones, de lentes. La homofobia normalmente la definimos como el odio, el repudio, el miedo hacia personas que gustan de su mismo sexo. En esa definición tan amplia se nos va exactamente la profundidad, porque la definición busca una imagen muy clara y es un crimen de odio, ¿sí? Odio, repudio y se necesita una imagen muy clara para verlo. Entonces nosotros sabemos o creemos que el odio y el repudio, al ser emociones muy claras, necesitan una intención a veces. Y la definición está llena de intencionalidad. Pero si nos enfocamos solo en esa intención de odio, de repudio, no vemos todo lo demás, que es cuando la gente simplemente no tiene intención, pero causa ese odio, Ujú. causa ese repudio. Y eso es lo que nos pasa a todos. Entonces, a mí me gusta más entender la homofobia como una fuerza que nos marca a todos, seamos o no, o creamos que somos o no homofóbicos, pero digamos que hoy en el año 2023 no hemos descubierto el elixir
para no ser homofóbicos, porque la sociedad en sí está basado en preceptos de odio hacia las personas que gustan de su mismo sexo. Entonces, si vemos mejor la homofobia como una fuerza, una violencia que nos transversaliza a todos, que nos toca a todos, en donde esa fuerza simplemente lleva a despreciar, a desvalorizar a alguien por tener un gusto por una persona que no es de diferente sexo, tal vez podríamos dimensionar algo más grande. Y esa pregunta que tú me haces es, claro, la homofobia empieza incluso cuando uno no entiende quién es, porque la homofobia, al ser una fuerza, es capaz de moldearte, es capaz de definir quién eres. En mi ejemplo, yo a los 7 años ya no sabía qué era ser gay, no sabía qué era ser marica, pero sabía que era ser violador. Y la fuerza de la homofobia me definió. Eres un violador. Y yo viví con ese miedo toda mi existencia. Yo dejé de hablar con mis tíos a los 7 años. Yo dejé de ver a mi primo a los 7 años. Yo generé un repudio hacia los bebés desde los 7 años. Yo no era capaz de quedarme en un cuarto con mis primos porque yo temía quién era. No porque yo supiera, no porque yo tuviera una orientación hacia esa clase de delitos, simplemente porque me habían definido, porque me habían dicho tú eres esto. Y en ese marcarme, me generaron un camino, me orientaron hacia un camino. Y el camino después se tradujo en qué? En que yo para no ser violador debía ser heterosexual. Y empecé a generar un montón de violencias, un montón de esas sanciones hacia mí, que es algo que no se ve en esta imagen que estamos hablando, y es las sanciones internas que uno empieza a generarse. Uno se vuelve, en palabras de Foucault, la sociedad disciplinaria. Uno empieza a disciplinarse. Entonces, ¿un niño me parece lindo? No. Eres una porquería, ¿cómo así? ¿A ti te gustan las mujeres? Y empiezas también en un ciclo oscuro, o yo lo llamo oscuro porque para mí lo fue, de intentar ser heterosexual a toda costa. Yo empecé a intentar ser como mis amigos. A los 7 años uno ya tenía que empezar a hablar de las niñas de cierta forma. Y yo empecé a hablar de mis amigas de esa forma. A los 7 años en esta sociedad, o otra vez, en mi contexto, en la sociedad colombiana, uno empezaba a consumir pornografía. Y consumir pornografía heterosexual, además de todos los debates sobre la pornografía, era una violencia radical frente a mí. Y era una violencia que yo intentaba hacer todos los días. Yo no quería hacer lo que habían dicho que iba a hacer. Tú no lo intentabas para aparentar, sino porque realmente internamente querías que eso cambiara en ti. O sea, querías autocensurarte, autodisciplinarte, como dices. Ah, claro. Y ese es el poder de esta fuerza que hablamos. Esta capacidad de moldear de la homofobia es tan grande que lo lleva a uno a rechazarse, a rechazar todo lo que no está dentro de lo que es correcto. Él es heterosexual, bien, lo demás, todo lo demás está mal. Y es despreciable, además. Todo el tiempo tenemos que estar pensando, esto es homofóbico, esto atenta contra la otra persona, y esas preguntas hay que hacérselas diarias. Incluso si uno tiene 1000 amigos gays, si uno va a todos los bares gays, si uno dona. O si se compró las ropa con la bandera. Exacto. Tú dices, bueno, hay que evaluarnos todos los días en los pequeños actos de esto es homofóbico. ¿Cómo lo evalúo? Cuando necesito pensar en algo que estoy diciendo, haciendo, pensando o en algo que estoy viendo y quiero evaluar esto es homofóbico, ¿cuál es el criterio para yo decir sí, sí lo es? Ok, siempre preguntas complejas, Juliana, pero yo puedo compartir uno que es, o que yo he podido sacar como conclusión, que es el criterio de mucha gente, el criterio del daño. Si algo le hace daño a alguien por ser como es, ahí ya hay una fobia. La homofobia es porque esa cosa que le hace daño es porque gusta de una persona del mismo Del sexo. mismo sexo. Lo primero que se me vino a la cabeza fue lo del lenguaje inclusivo, que tiene más que ver es con temas de género que con orientación sexual, pero es como, pero ¿a quién le puede hacer daño que alguien diga bienvenidos y no bienvenidas o bienvenidas? Hay quienes piensan que "Ay, ahora todo es machista, ahora todo es homofóbico, ahora todo es tal cosa". Y entonces el criterio tú me dices es, bueno, que no le haga daño a una persona solo por ser quien es, pero yo no soy quien para definir eso te puede hacer daño o eso no te puede hacer daño o eso debería hacerte daño o no. Entonces ahí nos tendríamos que basar en si hace daño o no, pero no según mi criterio, sino según el de las personas.
en este criterio, o está, entre comillas, haciendo un guiño cómico en esta llave que les di hace 2 segundos, necesitamos, para luchar contra la homofobia, tenemos que relacionarnos, tenemos que preguntarnos y preguntarle a esa persona sobre la que recaen estos temas. Porque es verdad, nadie es nadie, valga la redundancia, para decir que es homofóbico, que es no, que hace daño y que no. Pero las personas te lo van a decir y hay que empezar a prestar atención a eso. Todos hemos tenido, y tú lo acabas de decir, la pregunta de, pero si yo digo ellos, eso a nadie afecta. Pues una visión muy privilegiada. El lenguaje inclusivo, en este ejemplo, lo que nos da es una herramienta para empezar la conversación sobre a quién le estamos haciendo daño, ¿sí? Pues a quién le hace daño, a todo el que no se siente parte de ese lenguaje que estás usando. Claro, y siento que muchas veces como que la excusa o el criterio que usamos es el de mi intención. Yo digo esto, pero no lo digo con intención homofóbica. Pero según lo que me dices, el criterio que deberíamos usar no es el de la intención, sino el de el efecto. ¿Qué efecto provoca eso en las personas sobre las que recae? ¿Provoca daño? Independientemente de la intención que yo tenga. Y es una tarea muy compleja porque implica salirnos del molde de pensar en mí, en lo que yo quiero del mundo y en lo que me merezco del mundo. Y empezar a preguntarnos qué consecuencias tienen todos mis actos. Y actos no hablo solo de acciones, sino también mis actos de habla. ¿Qué clase de cosas estoy poniendo en el mundo y qué consecuencias tiene mi existencia? Pues es una tarea muy agotadora. Es estar pensando todos los días como si hago esto, afecto a alguien y si afecto a alguien, lo afecto por ser quien es. Si hay un mínimo de acercamiento a, uy, si esto podría leerse de esta forma, vale la pena no callarse, no decirse, no, es que ya no se puede decir nada, sino cuestionarse lo que uno va a decir. Preguntar. Preguntar, ser empático, no en el sentido de ponernos en los pies del otro, sino ser empático en entender que todos tenemos vidas tan radicalmente diferentes que merecen la pena ser escuchadas esas vidas. Y en sí entonces uno queda otra vez con una idea, con la cabeza gigante y los que nos estarán escuchando estarán muy confundidos, pero el punto es si queremos transformar la homofobia para tener un mundo mucho más tranquilo para las personas que la hemos sufrido, la tarea empieza pensándose todos los días y pensando las acciones que uno tiene todos los días. Si no empezamos a pensarnos como actores posibles de homofobia, porque todos podemos, inclusive, ya lo decía, el colectivo, si no podemos decirnos, uy, yo también puedo ser homofóbico, entonces tengo que cuidar o pensar más bien lo que digo, lo que hago, vamos a tener, uno, infancias simplemente problematizadas, porque nadie es capaz de repensarse su forma de interactuar. Se van a repetir las historias como las que nos estabas contando al inicio. Que se Exacto. siguen repitiendo. Y en el medio de todo esto, y mi historia es una historia muy privilegiada porque sigo acá, pero hay gente que no puede contar la historia, que ya cuando ocurrió el hecho violento, cuando ya la persona decidió que no valía la pena vivir por ser como son, nos toca a nosotros hacer la arqueología de revivir esas historias y preguntarnos una y otra vez qué pasó. Y lo que pasó fue la homofobia que no vimos. Al chico gay de 18 años intentamos decirle, no, vamos, sal del closet, todo va a estar bien, la sociedad ya está, es súper inclusiva, todo está bien, pero él lleva 10 años, como tú en tu historia, viviendo una situación muy dolorosa y eso está ahí como incrustado y llegamos a intentar resolverlo con campañas súper visuales o con cosas que son muy valiosas y muy bonitas, pero que no atacan el problema de raíz. Claro, la homofobia no es un acto, es algo que nos forma, vive en nosotros, decide por nosotros muchas veces si querernos, si amarnos, si respetarnos, porque, exacto, eso encarnado termina siendo parte de nosotros y a veces no tenemos cómo nombrarlo porque, pues, es muy difícil para mucha gente y también porque estamos otra vez obsesionados con unas ciertas imágenes. ¿Cuál es como, de pronto en los últimos años, el caso de microhomofobia que más has visto o sentido por ahí, que todos tenemos?
Bueno, les voy a contar los casos que yo considero y que para la comunidad son más relevantes, Ok. como que nos repetimos entre cada chisme y chanza, como otra vez volvió a pasar. La primera es, en términos de la comunidad, quién es el activo y quién es el pasivo. Ay, sí. ¿Quién nace de hombre y quién nace de mujer? Que esa ahí es Terrible. el que proviene de la heterosexualidad, ¿no? Como quién es el hombre y quién es la mujer. ¿Cómo puede ser posible que en una relación de dos hombres no haya una mujer, ¿no? La micromofobia de preguntarse si las personas gays son no o suponer que son enfermas. Una cosa que nos atraviesa mucho en el sistema médico, que llegamos por un dolor de rodillas y lo primero que empiezan a preguntarnos es por el VIH. En un término muy personal, yo hace poco tuve una crisis de estrés, dejé de comer como se debía, no comí verduras y el doctor lo primero que me dice, mi nutricionista de toda la vida, me dice, sí, yo creo que tienes que hacerte un examen de VIH. Sin siquiera haberme pedido exámenes de sangre como vitamina B12, Sí. ¿no? Como lo que haría un nutricionista. Él puede estarse preocupando por mi salud, pero como sabe que soy gay y en el cuadro clínico del VIH y el SIDA está la debilidad corporal momentánea, ¡pum! Mm. Vamos a hacer. Otro que yo he luchado de forma personal, reiterada, con mis familiares y mis padres, es el recordar que somos hombres o mujeres. En el caso de las lesbianas, usted es una mujer, acuérdese. En el caso de los hombres, usted es un hombre, acuérdese, ¿no? Sí, usted es gay, pero usted es un hombre. Usted no puede ser femenino. Esas micromofobias que son terribles, son violencia pasiva, pero violencia son las que terminan a uno generándole todos estos cuadros de ansiedad, de tristeza que sufre la comunidad. Yo revisaba una encuesta de pulso social aquí en Colombia, que es una encuesta con problemas de representatividad y demás, pero de las 3.000 personas LGTBI que respondieron, el 63% afirmaba tener depresión por su interacción con familiares. Y son acciones que nadie se da cuenta, porque como yo no lo estoy violentando, como yo no le estoy negando las puertas de mi casa, pues tranquilos, ¿no? Pero es otra vez es una fuerza que nos impide ser quien somos, amar a quien queremos amar. Pero la homofobia está tan en nosotros y en todo momento nos guía, nos obliga a ser de una forma. Qué fuerte. Bueno, voy a cambiar un poquito de tema. Ya hablamos como de la homofobia interiorizada, de la homofobia con tu familia, con tus amigos, amigas, de la micromofobia, pero también está como toda esta parte más macro, que es como la homofobia como institucional, la que está en las leyes, en las religiones, en los sistemas de salud, de todo. Quiero irme por el de la religión, Ok. la espiritualidad para una persona homosexual, partiendo del principio de que una persona nace en un hogar católico, con valores de creer en Dios, de na. Y luego hay un punto en el que le dicen, sí, pero es que Dios no quiere a los maricas porque eso es pecado. Bueno, y siento que ahí la homofobia llega a negarles un poco su derecho a la espiritualidad. Y eso me parece muy fuerte porque si hay algo completamente personal y en lo que nadie debería interferir es en tu espiritualidad. No me imagino cómo es que te cuestionen eso, o sea, como que busques como una espiritualidad y a donde voltees a ver, te digan, ah, no, en el catolicismo no, eso es pecado, ah, no, en todas las religiones, no sé si en todas, pero siento que ese es un principio común en la mayoría de religiones. Ajá. Claro, la religión como institución, en su gran mayoría, tiene preceptos heteronormativos. Eso quiere decir, otra vez, que ve una forma de relacionarse más valorada que otra. El homosexual, la marica, la lesbiana, ni hablemos de las personas trans, que para muchas religiones eso no existe, no son simplemente odiadas, sino que no existen. ¿Qué es lo que históricamente han hecho las religiones? Pues eso no se puede. Es que tú no puedes ser homosexual, eso es pecado. La religión nos bota al extremo. La religión no hay, o hace muchos años, ya hoy en día hay más espacios grises y blancos, pero la religión te bota una indeterminación. ¿Tú eres creyente de algo, pero eres gay, lesbiana, trans? No. No haces parte de lo que Dios quisiera, de lo que el Dios, el creador y demás quisiera. Entonces no tienes un espacio. Y no tienes un espacio, y yo creo que la gravedad del asunto, y tú lo decías, es que no tienes un espacio ni siquiera para hablar con Dios, con el creador, con la fuerza cósmica, porque es que esa fuerza no te quiere. Pero entonces lo que hace es negarnos otra vez la posibilidad de tener una relación espiritual
Y es que la espiritualidad es necesaria en el sentido de, al negarse la espiritualidad, niego una forma de vivir, me quito un poquito, me quito un poquito de poder saber qué es el mundo, entender por qué estoy aquí, la conexión con la vida misma. Hoy en día, claro, tenemos todo el debate en la religión católica de iglesias, pro LGTBI, curas LGTBI, la Iglesia Católica, digamos, ha tenido unos guiños, gracias al Papa, de, de aceptación, inclusión, otros deslices, pero la deuda histórica va a seguir, porque no hay un marco antihomofóbico en las instituciones. Hoy en día, entonces uno puede decir, no, pero hay un montón de instituciones, además de iglesias y religiones, instituciones políticas, de salud, de educación, que tienen preceptos anti discriminación, anti-homofobia. Y eso en el papel queda muy lindo, como en todas las instituciones, eso queda bellísimo. Pero otra vez, si no hay un marco de acción constante de las personas sobre cómo interactúan con ese marco pro LGTBI, con ese marco anti-homofóbico, no vamos a hacer nada. Pueden haber mil y un cartillas, preceptos del Papa diciendo y aceptando a la población LGTBI. Pero mientras no hayan acciones constantes pro LGTBI, la homofobia va a seguir, porque la homofobia depende de cada persona, que es el otro gran reto. Si quisiéramos erradicar a las personas, perdón, a la homofobia, tendríamos Queremos que erradicar a las personas heterosexuales blancas. los sueños de algunos, pero si quisiéramos erradicar la homofobia mañana en el mundo, eso implicaría transformar a todas las personas del universo, una a una, no solo la institución, porque la institución me da un marco de acción, pero si el marco de acción otra vez no se reproduce, no se genera, no se charla, no se socializa, no sirve de nada. Y eso pasa mucho con la religión. Te niega un montón de tiempo tu relación con Dios, con la creación, con el universo, con la existencia, y ahora empieza otra vez con no, en el caso del catolicismo. No, venga, podemos mediar. Dios ama a todos. Claro, pero lo que no tienen en cuenta esas instituciones es la violencia histórica que hoy en día llamamos la deuda histórica. Ujú. Y como nadie quiere sanar esa deuda, pues esa homofobia va a seguir existiendo. Y por eso yo siempre digo que la homofobia debe actuarse desde lo micro, debe combatirse desde lo micro. Si no nos tomamos ese precepto y seguimos haciendo todo macro, nunca vamos a cambiar mayor cosa y vamos a seguir luchando una y otra vez con los mismos problemas. No es porque sí que la religión vaya perdiendo creyentes. La gente con más información ha decidido tomar distancia de las religiones por esta clase de cosas, ¿sí? Yo sería de los primeros, yo vengo de un colegio católico, yo era hasta los 7 años el más creyente, yo era de los que teníamos un cuadernito de oraciones, me llevaba el cuadernito de oraciones en vacaciones o no vacaciones, Ay, no. lloraba, yo tenía una relación con Dios que últimamente he recuperado porque he sanado esa parte de la espiritualidad, pero vuelvo y digo, me la quitaron, me la arrebataron. Me costó años poder volverme a sentar y decir, momento, ¿fui yo el que decidió irse o fui yo el que fue obligado a irse por la homofobia? Sí, lo que decías de me arrebataron esa espiritualidad es algo en lo que no pensamos lo suficiente, porque es como nos molesta mucho que la Iglesia Católica sea homofóbica, pues porque eso genera violencia, porque genera odio, porque esto, lo otro, pero además no pensamos y bueno, y a las personas a las que le han arrebatado su espiritualidad, ¿quién se las devuelve? ¿Y cómo? Si en sus preceptos y en sus bases más profundas sigue habiendo un marco completamente, una fuerza creadora completamente homofóbica. Claro, con todo el resurgimiento de los movimientos feministas y LGTBI, volvimos a poner dos temas sobre la mesa, homofobia y violencia hacia la mujer. Pero si uno hace un análisis de qué ha cambiado realmente, uno termina con la conclusión de, claro, institucionalmente se han hecho cosas, ¿sí? Ya la iglesia no es la misma, ya los estados no son los mismos, pero uno vuelve y dice, listo, excelente, lo logramos, nos escucharon, y uno vuelve a lo micro y no hay soluciones, no hay reparación, ¿sí? Nadie ha pedido nunca disculpas, ni siquiera simbólicas.
Entonces, sanemos lo institucional, que es muy importante, que nuestros oyentes no nos malinterpreten. No es un argumento en pro de lo institucional, no sirve, es lo institucional es una cosa que no podemos no querer, pero ahí no se acaba la lucha contra la homofobia. Muy lindo que el Papa, y muy importante que el Papa nos diga, son amados, son queridos, pero si no podemos ir a nuestras iglesias de barrio con nuestra pareja o siendo nosotros mismos, no hay nada que hacer. La institución es solo un marco y las vivencias son lo que importan dentro de ese marco. Y en eso nos falta muchísimo. Esto me hace pensar en lo que decía en el primer capítulo sobre los tres niveles de ese cambio social. Tenemos que exigir un cambio institucional, tenemos que visibilizar y tenemos que autogestionar nosotros mismos el cambio. Entonces, según lo que entiendo, los avances institucionales en cuanto a la homofobia son necesarios y son muy buenos, pero como que donde más hace falta un cambio es tal vez en los otros dos puntos. De pronto, visibilizar es algo que ha mejorado un montón con los años, pero como que lo que más nos cuesta es ese segundo escalafón de autogestionarlo, las acciones pequeñas de todos los días, lo micro. Claro, si uno hace un mapeo rápido de dónde están las leyes, las acciones contra la homofobia, ha habido una explosión desde los 90 radical, ¿no? Ujú. Tenemos ahora conferencias internacionales a donde van los países, incluso los homofóbicos, para hablar temas LGTBI, inclusión en política. Naciones Unidas tiene una agenda solo para temas LGTBI. El gobierno colombiano, este gobierno actual, tiene una agenda y tiene una tarea. La iglesia tiene una agenda LGTBI, pero la agenda se queda en agenda. Entonces sí, muy lindo, pero no es suficiente. La visibilización, entonces, en efecto, gracias a todos estos movimientos de esta década que ha sido muy importante, tenemos mucho más plataformas y capacidad de habla, escucha y de visualizarnos. Pero otra vez seguimos atrapados en imágenes claras de qué es homofobia. Ujú. Y en la autogestión, todos sabemos que no queremos ser homofóbicos, pero nadie sabe, nadie se sienta a preguntarse, a tener esa charla de pensar si lo he sido, con quién lo he sido y cómo reparo, cómo me acerco a esas personas, cómo cambio y me transformo. Porque además la homofobia no tiene, entre comillas, un resultado expedito, claro, fulminante, ¿no? Como que sus consecuencias se ven ya cuando cuando ya están en el último nivel, ¿no? Como lo que decías, cuando hay problemas de salud mental, cuando hay un suicidio, un asesinato por homofobia, ese es como el último nivel, como la expresión más visible, pero antes no se ve. Claro, y el foco de la autogestión está en ese último nivel. Sí. Sí, nadie pregunta por qué su hijo, nadie se pregunta, ¿será que mi hijo dejó de ir con los primos porque pasó algo? Esas preguntas no nos las hacemos. Sí o sí, para luchar la homofobia, además de transformarnos a nosotros, transformar las formas de crianza es fundamental. Socializar con niños es una cosa que nadie pone atención y es el principio de todo. Nadie nace homofóbico, nadie. Todos nos hacemos, todos nos formamos, todos aprendemos. Juana, ¿cómo crearías tú a un hijo para que no sea homofóbico? Yo creo que solo tendría una regla y es enseñarle cómo se ve la homofobia y ayudarle a entender que está mal. Sí, pero como tenemos el tabú de que con los niños no se habla de sexualidad, pero mi reto, más porque yo en algún momento quiero hacer parte del mundo de los paternos o las maternidades, es educar a mi hijo para que entienda que en este mundo, uno, hay diversidad y que esa diversidad a veces es juzgada. Me parece muy interesante tu respuesta porque la respuesta siempre tiende a, no, pues yo le voy a enseñar que debe querer o sea, que todos los seres humanos son iguales y tienen los mismos derechos, como que no tiene por qué diferenciar su trato con alguien por su orientación sexual, lo cual es cierto, pero como que se queda muy en neguemos el problema, que no toquemos el tema por lo que tú dices, con los niños no se habla de sexualidad, pero lo que tú nos dices es como claramente sí hablaría del problema y le mostraría qué es la homofobia y cómo se ve. Yo entiendo lo que muchos padres intentan y perdón si se sienten juzgados, yo no soy padre ni nada, pero soy hijo, entonces puedo hablar un poquito desde ese pedazo. Y es, yo siento que criar en la igualdad desensibiliza en muchos otros temas. El eslogan de todos somos iguales, con todo el respeto a los liberales, es una mentira.
porque no somos iguales en ningún sentido, ni en raza, ni en privilegios, ni en condiciones económicas, culturales. El capital cultural de los niños hoy en día es tan diferente. eh, Exacto, como seres en esencia somos iguales, pero llegamos con condiciones completamente diferentes al exacto. mundo. Entonces hay que crear a los niños para que entiendan que la diferencia no es un criterio para socializar, solo existe. Pero existe, exacto. Exacto. Y es importante reconocer que exista. Bueno, quiero cambiar otra vez un poco de tema y preguntarte respecto a la Marcha del Orgullo. La marcha para mí significa mucho y me parece algo muy importante. Pero siento que también hay esta idea un poco de restarle un poco de importancia, como de no, esto tienen ganas de salir a decir que están orgullosos, orgullosos de qué es el orgullo, porque no hay orgullo heterosexual. Eh, Quisiera que tú nos expliques, por ejemplo, para ti en tu caso, qué ha significado. Ok, otra vez, preguntas difíciles. Para mí, yo siempre he tomado la marcha como una cuestión tripartita, tres partes, ¿sí? Tres caras de una misma moneda. El evento histórico para recordar que no teníamos derechos, que había una población específica en Nueva York siendo vulnerada por la policía, que además las mujeres trans, y no puedo volverlo a repetir, pero lo voy a volver a repetir, las mujeres trans iniciaron este movimiento. Para quienes no conocen de pronto el origen, fue en junio del 69 Sí, en New York, sí. ¿verdad? ¿Qué pasó, Juanda, en esa fecha? Claro, digamos, para hacerlo corto, Ujú. estábamos en época de prohibición y demás en New York y la comunidad tenía que ir a bares clandestinos y estos bares clandestinos eran manejados por las mafias que cobraban lo que querían, hacían lo que querían y una noche la policía decide hacer una redada, en teoría según la policía, para capturar a las personas de la mafia, pero se termina volviendo un acto homofóbico y transfóbico y lesbofóbico de la policía contra la comunidad, que ya cansada de tantas situaciones similares, decide simplemente atentar contra los carros de policía, lanzan monedas, botellas, también para ayudar pues, a las iniciadoras del movimiento, mujeres trans que estaban siendo pues, subidas a los camiones y demás, y se hace una revuelta que pasaría a ser conocida como el Stonewall, que es el hito fundante. Un año después, 1970, empieza la marcha del orgullo gay en las ciudades principales de Estados Unidos, Nueva York, Chicago, San Francisco, para recordar el momento en que la población LGTBI era el primer momento en que decidíamos decir, aquí estamos y no nos van a callar. Ese es el hito, ¿no? No es que la población LGTBI no existiera, no es que no estuviéramos peleando en los congresos, en las instituciones, sino que es la primera vez que tenemos en la historia moderna un hito de población diversa luchando contra la institución de forma clara, precisa y diciendo, no más, se acabó. En Estados Unidos. Ok, vale, tiene tres caras. La conmemoración de este hecho histórico. La segunda es la fiesta, porque es una fiesta. Yo creo que todos podemos entrar a buscar Marcha del Orgullo, nos encontraremos con los videos, con las músicas de fondo de Lady Gaga, Madonna, divas del pop, personas siendo libres, eligiendo sus atuendos, mi mamá diría atuendos estrambóticos, y siendo lo que queremos ser. ¿Y por qué la segunda cara de la moneda es una fiesta? Y porque yo quiero llamarlo fiesta, es porque es una celebración. Fiesta como celebración, es la celebración de quienes somos y de que queremos ser. Y es porque se forma un espacio seguro, o es un intento de espacio seguro. Pero en esta fiesta, en esta celebración, lo más importante es que nos celebramos a nosotres, a decir, aquí estoy y puedo ser. Y entonces yo que soy un banquero, que el sistema requiere de mí, ir perfecto, en traje, no sé qué, este es mi día para ser yo. Y la tercera cara que yo quiero agregar ahí es el activismo. La marcha es importante porque reúne todas las personas que tienen sed de sentido y su sed de sentido es luchar contra los crímenes de odio, contra la discriminación, contra la homofobia. La Ujú. marcha es un recorderis y un espacio político. Es reivindicar
la calle como espacio de nosotros, para decir aquí estamos, vivimos, somos miles, así no nos vean todos los días. Además, porque cada vez las marchas son más grandes, porque se suman aliados también, lo cual Sí. para mí, una nota muy personal, es muy importante. La marcha es un espacio de reivindicación política, el lugar perfecto para recordarme que estoy en una comunidad. Justamente te iba a preguntar cuándo fue la primera vez que fuiste a una marcha y cómo, qué sentiste, qué Ok. pensaste, qué pasó. Mi primera marcha fue a los 20 años. Yo salía del closet, terminó también problemático, pero salí del closet a los 18 años, pero en mis relaciones de los 18 a los 20 había mucha homofobia, entonces mis novios eran de los que decían, no, que vamos a ir a ese encuentro de locas. No, ¿cómo qué? No, nosotros somos hombres. Y yo, en mi ingenuidad de no saber qué era ser gay, porque es otra cosa que nos arrebata, la homofobia, el explorar qué es ser nosotros, pues dije, bueno, ellos sabrán más. A los 20 años tuve el privilegio de encontrarme con una maestra y mi mejor amigo en ese entonces, que fueron un apoyo para decirme, en pocas palabras, la vida es corta y te toca vivir ya. A los 20 años yo decido ir a esa marcha con mi mejor amigo y mi profesora, saludos a Ángela Iranzo, eh, y en esa marcha me sentí amado, me sentí tranquilo. Y yo sé que hay mucha gente que no sabe qué es sentir o no tranquilidad cuando sale a la calle, pero para mí estar en una marcha donde podía ser yo, decidir si besaba a alguien o no, fue mágico. Y es eso, es un espacio para no cuestionarnos. Me di cuenta también que éramos muchos, ¿no? Porque la homofobia uno también lo individualiza. La violencia te señala solo a ti y no te deja ver que que somos muchos. Fue en Bogotá y cada vez que voy a una marcha aquí o tengo la oportunidad de estar fuera del país o mis amigas me regalan una fotografía de una marcha como tú, siento que es solo amor, pero no es amor de querámonos lindo, es amor político. Qué lindo. Me encanta la mención a la foto. Es preciosa, ojalá Juli la ponga. Es una imagen además que llegó en un momento, solo para contextualizar la imagen, Juli vive en París, yo estoy en Bogotá, Colombia, y Juli de visita trajo una foto de unos paraguas en la marcha LGTBI de París, y en ese momento nos estábamos, de una nota muy personal de nosotros, estábamos despidiendo de una amiga, y yo me estaba despidiendo de esa amiga porque esa amiga tuvo una microhomofobia que me dolió y que Juli me regalara esto fue esta autogestión que yo le pido al mundo y es, tenemos que preocuparnos por reparar a la gente herida por ser quien son. Hiciste eso, amarme, recordarme que soy amado, recordarme que tengo espacio en este mundo, recordarme que mis amigas siempre han sido las personas que me han salvado, me han traído la luz. Ay, qué hermoso. A veces uno menosprecia el poder de sus actos, como que uno dice, no, pues es algo lindo y lo hago con esta intención, pero no sabe qué poder puedan llegar a tener, tanto los buenos como los malos. Ahora que mencionabas justamente a tus amigas, quería preguntarte, ¿qué le dirías tú a una persona que está lidiando con la homofobia y que siente que ya es más grande que su propio ser? O sea, que siente que ya no puede. ¿De dónde se agarra o de dónde te has agarrado tú? Si yo vuelvo atrás, yo me agarré de una serie de privilegios, ¿no? Yo me agarré del hecho de poder tener acceso a salud mental, que no hay que ser privilegiados, y hay que decirlo acá, ¿no? Para obtener ayuda de salud mental. Hay un montón de organizaciones, podemos dejar aquí en este podcast o en las páginas, pero lo primero es buscar, si uno cree, yo siempre soy partícipe de que si uno cree que algo lo está sobrepasando, uno necesita ayuda psicológica Ujú. y ojalá de un especialista, ojalá de alguien que pueda ser cercano y pueda uno darle perspectiva. Cuando uno sufre estas violencias, y lo digo en nombre propio, estas violencias a uno le opacan la existencia, uno no puede ver más. Pero también yo me agarré de mis amigas, haber tenido amigas que desde pequeño me protegieran frente al matoneo de que yo era un niño femenino, tener amigas en la universidad que cuando les conté mi primer beso en un bar con un hombre no se asustaran, también tener amigas que quieren aprender, que tienen sed de sentido. Hermoso. Estoy muy feliz cada vez que dices una frase así porque es como la voy a poner de portada por allá en el... Eh, amigas que son capaces de decir, ok, no sé, pero quiero saber, quiero Ujú. entender. Eso fue muy importante, o sea, yo sin mis amigas no hubiera estado acá. Yo
yo no hubiera estado. Y yo creo que la gente no dimensiona eso. Mis amistades, mi círculo, empezar a buscar lugares para ser parte de la comunidad, me salvaron la vida, me dieron un propósito, me dieron ganas de seguir, de estar, de convivir, de cambiar el mundo para que la gente no pasara por lo que yo tuve que pasar. Y yo creo que esas son dos herramientas muy importantes, las ayudas psicológicas y la ayuda de los cercanos. Y a veces y los cercanos no tienen por qué ser a veces nuestros allegados de sangre. Ujú. Se vale buscar nueva familia y se vale tener como familia amigos de universidad, amigos del colegio, amigos de fundaciones y se vale también ir cambiando de familia. La familia son las personas que le hacen bien a uno y le hacen bien constante. Lo que me ayudó a sanar realmente fueron esas dos cosas, o sea, mis amigas y mi terapeuta. Bueno, se nos acaba el tiempo, nos podríamos quedar acá hablando horas. Termino diciendo que es un episodio muy personal, lo que decía ahora, y que así como tú dices, tú estás acá, hay personas que no lo están, y este episodio es para Cami, que hubiese querido que lo escuchara y que incluso podría estar hablando con él de esto. Juanda, gracias, me encantó nuestra conversación. Fue muy enriquecedora, muy conmovedora, muy personal, muy política, como siempre contigo. Gracias a ti por darme este espacio. Yo también quisiera de una forma muy personal agradecerle a Cami. Si tú te acuerdas cuando hablamos por primera vez de toda la situación que rondaba, y yo se lo agradezco a él por regalarme una amiga, porque te reconocí como aliada, te reconocí como alguien que le importan estos temas, alguien que es capaz de ir en contra de su familia para abrir puertas. Y sí, este episodio es para él, sin duda. Para las personas que pueden estar pasando por homofobia internalizada, quiero decirles que no está fácil, no va a ser sencillo, pero no están solos. Y si podemos ayudar nosotros, si estamos ayudando en este momento, es el propósito final de esto. Y el propósito final de la lucha contra la homofobia es reparar a aquellos que hemos sido y seguirán tristemente siendo víctimas de ella. Muchas gracias, Juli. No, a ti y gracias a todas las personas que nos están escuchando, que llegaron hasta el final. Esperamos que les haya gustado nuestra conversación, que se hayan llevado cosas anotadas y sobre todo muy inspiradas para seguir actuando.